Ismael e Isaac. Y nos hacía una pregunta la semana pasada. ¿Nosotros somos hijos de quién? ¿De la esclava o de la libre? ¿De la ley o de la gracia? ¿Del espíritu o de la carne? Pues los que son del espíritu, espíritu son, y los que son de la carne, carne son. Sara había sido estéril, pero quería ser reconocida como una mujer fructífera. Así que aconsejó a Abraham que tomara a Agar por mujer. Y esa no fue la solución correcta, pues solo trajo problemas. Algunas personas quieren agradar a Dios. Entonces, para agradar al Señor, entonces lo que hacen es que quieren tomar a Agar, quieren tomar las obras, quieren agregarle a la obra de Cristo. Y la ley o mis obras no pueden dar vida, no pueden dar fruto. La religión y el legalismo es estéril. Si la iglesia primitiva regresaba a la esclavitud, eso resultaría en esterilidad. Sería desobediencia a la palabra de Dios. Pero por cuanto la iglesia ha sido fiel en predicar la obra de Cristo en la cruz del Calvario, el poder del Evangelio se ha extendido por todo el mundo y ha llevado fruto. Si la iglesia se hubiese quedado predicando solo la ley, se hubiese quedado siendo una religión más. Pero como no se predicó las obras, sino la obra de Cristo en la cruz, lo que Cristo hizo al perdonar nuestros pecados, al morir en la cruz, al resucitar al tercer día, esto produjo fruto al punto que en todas partes del mundo creemos que hay un Hijo de Dios. Por eso, iglesias o creyentes en forma individual podemos cometer el mismo error que los Gálatas. ¿Cuál fue el error? De no echar fuera a Agar, de no echar fuera a Ismael. Por eso, esa es una historia triste. Yo me acuerdo que hace unos meses o un mes o 2 meses, dando la palabra, empecé a contar esta historia, la historia de Agar, de Ismael, que tuvo que salir. Y me acuerdo que un hermano al final de la reunión me dijo, uy, pastor, usted me hizo llorar con esa historia. Pero ¿por qué? ¿Por qué lloró? ¿Por qué? El Señor le habló algo. No, pues qué tristeza, cómo salió esa pobre mujer y ese niño. ¿Cierto? Como que para uno eso es muy, muy tenaz, muy grave. Pero el Señor fue firme y el Señor estaba diciendo, mire, tus obras, y voy a decir algo que dice la Biblia, que es fuerte. Todas tus obras son como un trapo de inmundicia en la presencia de Dios. Entonces, ¿qué quiere decir eso? Que es lo que Él obra y la obra de Él en mí, la que realmente agrada a Dios, la obra de Cristo. Por eso el legalismo es uno de los problemas más graves para todos los creyentes en la actualidad. Debemos entender que el legalismo no consiste en establecer solo normas para la vida cristiana, sino en sobreestimarlas. Permítame decirle, como cristianos tenemos que dejar que la obra de Dios se ministre en nosotros y todo lo que ha pasado allá adentro se refleja afuera, en nuestra manera de hablar, en nuestra manera de reaccionar, en nuestra manera de vestir, en nuestra manera de manejar las economías,
en nuestra manera de ser fiel a su esposa, a sus hijos, en la manera como usted ya ahora busca al Señor, lee la palabra, ora, se separa para Dios. Pero, ¿qué es la religiosidad? Sobreestimar algunas prácticas cristianas. Por ejemplo, la oración o el ayuno. La Biblia dice que algunos ayunan para mostrarle a los demás que son mejores que otros, o que a algunos les gusta orar en público para ser visto por otros. Y el Señor dice, cuando lo hagas, entra en el secreto, cierra tu puerta, que el Señor que te ve en lo secreto te levantará en público cuando fuera su tiempo. Entonces, muchas veces también tomamos las actividades o tomamos algunas prácticas y les damos categoría de santidad. Le damos una categoría de que eso me hace mejor y pensar que uno es más espiritual cuando las obedece. Eso se llama religiosidad. También, ¿qué es religiosidad? Consiste en juzgar a otros hermanos basándose en dichas normas. Juzgar al que no ora como tú, o al que no ayuna como tú, al que no se viste como tú, al que no levanta las manos como tú. Déjeme explicar algo así chiquitico. Una persona puede dejar de fumar, puede dejar de beber, puede dejar muchas cosas y aún así no ser espiritual. Los fariseos tenían normas elevadas, tenían normas de guardar los días de reposo, tenían normas de no tocar a nada inmundo, tenían normas en comidas, tenían normas en vestidos, tenían muchas, muchas, muchas normas. Sin embargo, crucificaron a Cristo. ¿No le parece a usted tremendo esto? Entonces, más que las normas, es permitir que Cristo realmente viva en mí, que Él traiga la dirección a mi vida. La vieja naturaleza le encanta el legalismo. ¿Y sabe por qué le encanta el legalismo? Porque le da la oportunidad de quedar bien. El legalismo también es como un maquillaje, ¿verdad? Entonces, ese maquillaje, ¿qué hace? Te quita las ojeras, te disimula la pate gallina, te tapa las pequitas, te pone el labiecito más coloradito y te pone los ojitos más negritos y te pone, mejor dicho, linda, ¿verdad? Pero usted, detrás del maquillaje, tiene ojeritas, tiene pequitas, tiene arruguita y la patica gallina, lo que sea, ¿cierto? A veces la religión lo que hace es maquillar nuestra verdadera condición. Entonces, una persona que me dice, uy, pastor, ya casi acabo la Biblia por segunda vez y viera que el fin de semana hice un ayuno como de 3 días, pastor, no, aquí voy y llega temprano y toda la cosa. Y yo me voy a hablar con su esposa. Ella sí no me habla con maquillaje. No, ella sí sabe quién es usted en la casa, sus acreedores, su jefe de trabajo. ¿Sabe? En las pequeñas cosas, esas pequeñas cosas revelan lo que realmente sucede en tu vida, en tu corazón. Entonces lo que tenemos que pedirle al Señor es,
Señor, ayúdanos y revísanos tal como son. Bueno, ahora, le cuesta muy poco a Ismael no hacer ciertas cosas malas o hacer ciertas obras religiosas, siempre y cuando pueda continuar siendo Ismael. El religioso no le interesa, lo importante es ser religioso. Por 17 años Ismael no causó ningún problema en el hogar, pero cuando llegó Isaac, el conflicto empezó. El legalismo le encanta complacer en todo a Ismael. El creyente que se cree espiritual porque hace esto o aquello, solo se engaña a sí mismo. Mis queridos líderes, mis queridos pastores, el hacer no es tan importante como el ser. Sí, somos instrumentos en manos de Dios. Y si el hacer te hace sentir muy espiritual y muy importante, tienes que tener cuidado, porque ya no eres tú, es el Señor. Mira el ejemplo de Jesús. Todo lo que hacía lo había visto del Padre, y todo lo que hacía lo hacía para darle gloria al Padre. Una vida espiritual y fructífera es mucho más que hacer una cosa o hacer la otra. Es permitir que el Señor obre, que el Señor ministre, aún en el secreto. Si dudas de esto, habla con el Espíritu Santo. Dile a Él que por favor te examine, porque quiero decirle, Ismael se nos mete sin darnos cuenta. Ismael quiere regresar a la casa y se nos puede meter por la puerta de atrás. Y todos batallamos con eso porque desde niño nos enseñaron a quedar bien. Vístase bien, que qué va a pensar la profesora. A ver, le plancho la ropita. A ver, va a venir su tía, cuidadito con portarse mal. Entonces nos enseñaron siempre a disimular, pero con Dios no disimulamos. Sin duda, los judaizantes eran personas atractivas. Tenían credenciales de todas las autoridades religiosas. Tenían normas elevadas. Tenían cuidado de lo que comían. Tenían cuidado de lo que bebían. Tenían cuidado de los días de celebración o de reposo. Tenían éxito al permitir que los hombres besaran su mano y le hicieran la venia. A ellos les gustaba hacer alardes de sus logros y vestirse con sus vestidos de púrpura y negro y con todas sus prendas para ser vistos aún desde lejos. Pero mire lo que dice la Escritura. Gálatas capítulo 6, verso 12 al verso 14. Gálatas capítulo 6, verso 12 al verso 14. Todos los que quieren agradar en la carne, estos os obligan a que os circuncidéis, solamente para no padecer persecución a causa de la cruz de Cristo. Porque ni aun los mismos que se circuncidan guardan la ley, pero quieren que vosotros os circuncidéis para gloriarse en vuestra carne. Pero lejos esté de mí gloriarme, sino en la cruz de nuestro Señor Jesucristo, porque en el mundo me es crucificado a mí y yo al mundo. ¿De qué me voy a gloriar? De que hice
ayuno de 40 días. No, me voy a gloriar de lo que Cristo hizo en la cruz por mí. No me voy a gloriar de mis logros humanos. Vamos a gloriarnos de la obra de Cristo. Gálatas capítulo 4, verso 17 y verso 18. Entonces ellos tenían celos, diciéndoles, mire, guarden el sábado, mire, circuncídense, mire, no coman esto, miren. Ese era el celo que tenían. Pero mira lo que dice, tienen celo por vosotros, pero no para bien, sino que quieren apartados de nosotros para que vosotros tengáis celo por ellos. Bueno es mostrar celo en lo bueno siempre y no solamente cuando estoy presente con vosotros. Queridos hermanos, además, tienen reglas y normas para cada área de la vida, proporcionando así una manera de vivir a sus seguidores para hacerse ver espirituales, para hacerse ver diferentes. Yo me acuerdo mucho, y lo voy a decir también con mucho respeto, ¿verdad? Porque puede ser que usted piense así. Alguna vez fui a predicar al puerto de Buenaventura. Fui a predicar a una iglesia. Los que saben, el calor allí es terrible, mucha humedad. Y el culto era a las 3 de la tarde, en un lugar pequeño, sin ventilador, no, si había ventilador, llenísimo. Y me acuerdo tanto que el pastor me dijo, pastor, usted no puede venir a predicar en camisa, ni mucho menos en camisa manga corta. Usted tiene que predicar en corbata y con traje entero. Digo, pero ¿por qué? Sí, porque usted se tiene que distinguir de los demás. Ellos tienen que ver que usted es el predicador invitado. Y, o sea, mi vestido me iba a identificar como el predicador. La corbata me identificaba como el que traía el mensaje. Quiero contarles que yo no batallé. ¿En qué quiero decir no batallé? Yo no peleé con ellos, no les dije nada. Le dije, bueno, sí, señor, si hay que hacer esto, pues lo hacemos, no hay ningún problema. Pero casi me deshidrato. Eso fue terrible, terrible, porque no quería tampoco ser piedra de tropiezo. Pero ¿cuántas veces en algunas comunidades llega una persona con un pantalón y muchas veces he visto no le dejan entrar a la iglesia porque usted tiene que vestir de X manera? Y sí, las mujeres y los hombres tenemos que vestir decorosamente, claro que sí, pero no porque soy más o menos santo o más o menos espiritual. Los judaizantes estaban guiando a la gente a eso y los estaban llevando a la esclavitud. Y al llevarlos a la esclavitud los estaban llevando al fracaso otra vez de la libertad, de la victoria. La gente no sabía cómo distinguir porque estaban siguiendo ahora era otra vez una religión. Por eso, en los últimos capítulos de esta carta, Pablo va a señalar la más grande tragedia del legalismo, que es darle la oportunidad a la carne de obrar. Cuando se le da oportunidad al legalismo, se le da oportunidad a la carne de obrar. Entonces, volvemos a la iglesia con una medida y nos vamos a medir con otros o con otras comunidades o con otras iglesias o con otras personas. La vieja naturaleza, lamentablemente, no va a ser controlada por normas ni por leyes.
Y finalmente la vieja naturaleza termina revelándose. Y cuidado cuando lo hace. Eso explica por qué los grupos religiosos legalistas tienen luchas y tienen divisiones. Y por eso decía Pablo, os mordéis y coméis unos a otros. Y a menudo están plagados de las obras de la carne, porque eso es lo que hace el legalismo. Eso es lo que hace las obras de la ley. Pero mira lo que dice la Escritura. En Gálatas 5, verso 19, dice, y manifiestas son las obras de la carne que son adulterio, fornicación, inmundicia, laxivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. Pero algunos dicen, no, pastor, yo ya no adultero, yo ya no fornico, nada de inmundicias ni laxivias, pastor. No, usted no me puede decir a mí de borracheras, ni de homicidios, ni de orgías. Ay, pero si hay idolatría. No, pastor, pero ¿cuál idolatría si yo de ninguna manera tengo idolatría? Sí, a veces idolatramos nuestros ministerios, nuestros llamados o nuestra santidad. Y eso nos lleva a qué? A contiendas, a disensiones y terminamos con herejías. Y eso lleva a envidias, a homicidios, a situaciones terribles. Toda la iglesia sufre esta clase de problemas. Sin embargo, son predominantes en aquellos grupos donde existe un ambiente legalista. Cuando los creyentes invitan a Agar y a Ismael a vivir al lado de Sara e Isaac, están invitando a vivir en problemas. ¿Están escuchando eso? Cuando un cristiano, un creyente, invita a Agar y a Ismael a vivir con Sara e Isaac, está invitando a tener problemas. Porque Sara y Agar no pueden vivir juntas. Ismael no puede vivir junto con Isaac. Nosotros ya hemos sido libres con la libertad con que Cristo nos hizo libres para alabarlo, para adorarlo, para glorificarlo. Gracias a Dios, el Hijo de Dios es libre de la maldición y del dominio de la ley. Así que echa fuera a la esclava, echa fuera a su hijo. Esa es la solución, aunque nos duela mucho como le dolió a Abraham y seguro que le dolió mucho, hay que hacerlo. Usted no puede seguir dependiendo de lo bueno que usted es. Usted no puede seguir dependiendo de sus obras. Usted va a depender de la obra del Señor, de lo que Él ha hecho. Procurar mezclar la ley y la gracia es intentar lo imposible y produce una vida frustrada y estéril. Así que levántese. Vivir por gracia, por medio de la fe, da al creyente una vida cristiana libre y abundante. Y no le estoy hablando de libertinaje, estoy hablando de la libertad con que Cristo nos hizo libres. Ya no soy yo el que hago las cosas, ya no soy yo el que tengo que mostrarme.
ahora es Cristo en mí, es el Señor en mí. Entonces por eso me levanto cada mañana, me humillo delante de la poderosa mano de Dios y le digo, Señor, guía mis pasos. Señor, muéstrame cómo quieres tú que yo haga las cosas, hacia dónde quieres tú que yo camine, Señor. Y Él lo va a hacer. ¿Cuál entonces es el secreto? El Espíritu Santo. Y vamos a verlo a partir de mañana. Vamos a ver cómo combatimos esa religiosidad, cómo nos libramos con la ayuda del Señor de este tema. Vamos a estudiar ese secreto final de esa carta. Mientras tanto, necesitamos estar alerta y no mirando a los demás, por favor. No se ponga a decir, uy, esta palabra hubiera invitado yo al hermano tal. No, pastor, ¿será que no la grabó para mandársela a la hermanita tal? No, tenga cuidado, esté alerta. No sea que Ismael y Agar entren encubiertamente en tu vida. Ahora, y si ya lo hizo, pues póngale las maleticas afuera. Porque usted y yo no convencemos a Dios con nuestras obras, sino con la obra de Cristo. Y si usted está pensando que usted es mejor pastor, mejor predicador, mejor maestro, mejor misionero, mejor líder que otro, mm, eche ojo porque tal vez por la puerta de atrás se te pudo estado metiendo a Agar. Y de pronto se trajo a Ismael y quieren que vivan juntos. No, sáquelo y cierre la puerta. Padre, te alabo por esta mañana. Ay, Señor, gracias por esta palabra. Perdónanos, Señor. Creo que ni ninguno de los que estamos aquí podemos mirar a nadie ni juzgar a nadie porque en algún momento hemos caído en este pecado, en este problema, en esta situación y por eso te pido perdón y me arrepiento en esta mañana. Y te pido que tomes el lugar que a ti te corresponde y que seas el Señor de mis hermanos, el Señor de mi vida, el Señor de la iglesia, el Señor de la familia. Por favor, glorifícate y ayúdanos. Esta semana queremos caminar en tus manos para la gloria de tu nombre, Jesús. Amén y amén. El Señor les bendiga y les guarde y les continúe fortaleciendo el resto de día. Un abrazo para todos.